Buenas tardes, mi nombre es Andrea y estoy aquí junto con mi compañero Raúl. Hola. En Nutromi Radio, el programa de nutrición y entretenimiento en Paterna Hora, que podéis escuchar cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación Paterna Hora en Spotify y iVoox. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito diferente, que vamos a hablar de ciencia y tecnología en la cocina, un tema súper interesante. Sí, un tema que nos apetece mucho andar y hablar, y hoy contamos con una muy buena invitada, con Mónica Gandía. Buenas tardes, Mónica. Hola, ¿qué tal? Gracias, Raúl y Andrea, por invitarme al programa. Gracias a ti por venir. Sí. Bueno, para presentar un poquito a Mónica, Mónica es doctora de Ciencias Biológicas y profesora ayudante doctora en el área de Tecnología de Alimentos dentro del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. La verdad, nombre del departamento. Sí, es un nombre intenso y largo, sí. Imparte docencia en distintas asignaturas de Ciencias de la Alimentación y desarrolla su labor investigadora en la búsqueda de alternativas naturales para el control de alteraciones fúngicas en alimentos, así como en el uso de procesos fermentativos para mejorar la sostenibilidad y la salud. Y bueno, es un poco la presentación, Mónica, pero dinos tú qué. Un poquito. Bueno, pues nada, como bien has dicho, Raúl, soy doctora en Ciencias Biológicas. Desde siempre pues me atrajo la ciencia y la investigación y decidí pues hacer esa carrera, y desde segundo de carrera pues me involucré en el trabajo de laboratorio porque fui monitora de prácticas de distintas asignaturas, y luego ya en cuarto pues me introduje en el departamento de genética para llevar a cabo la tesis de licenciatura, que es como vuestro TFG ahora en los grados, pero que antes no era obligatorio y lo podías hacer si querías. Entonces eso pues me llevó al el gusto por la investigación. Vi lo que era el trabajo en el laboratorio, vi que me gustaba, decidí hacer la tesis doctoral, conseguí una beca en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y allí, bajo la dirección de la doctora Nuria Durán, pues llevé a cabo mi tesis en patógenos de cítricos, en viroides. Después amplié mis conocimientos con un contrato postdoctoral en genómica de cítricos, donde las técnicas ómicas pues ya estaban empezando a ser muy importantes, entonces me formé en ese campo. Y todo ello me llevó a conseguir el contrato JAEDOC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en el actual grupo de proteínas y péptidos bioactivos de interés en agroalimentación, dirigidos por los doctores José Marcos y Paloma Manzanares, con los que he tenido el gusto de trabajar pues durante 12 años. Entonces, pues allí fue donde me introduje realmente en el campo de la alimentación, y gracias a Dios sigo colaborando con ellos porque, bueno, es un grupo fantástico. Y a partir de ahí es también donde me inicio en la docencia, porque consigo una plaza de asociado en el departamento de este nombre tan largo que hemos comentado, ¿vale? Y dentro del área de tecnología de los alimentos, pues empiezo a impartir asignaturas en los grados de ciencias de alimentación, y luego consigo la plaza de ayudante doctor, que es la que disfruto ahora. Me he incorporado en el grupo Bionutes de la facultad, que está dirigido por la profesora Reyes Barberá, catedrática del área de nutrición, y bueno, comparto también mi labor docente e investigadora con mis compañeros Amparo Alegría, la profesora Amparo Alegría, que también catedrática, y los profesores titulares Amparo Gamero, Guadalupe García Yatas y Antonio Cilla, con lo cual pues nada, ahí estamos en un nuevo reto actual, pero y nada, bueno, ¿por qué te decantaste por estos temas y no otros? Bueno, yo empecé en el departamento de genética, como os he comentado, ¿vale? A mí me gustaba mucho la biología molecular y la genética, entonces empecé por ahí, pero en la investigación te lleva por caminos diferentes, empiezas a conocer también otras temáticas, y como os digo, pues llego al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, donde ya trabajo más en relación con la alimentación, y veo pues que también es un campo donde se puede ampliar mucho conocimiento, y la verdad es que resulta importante, y además el mundo de la nutrición, que actualmente pues tiene mucha importancia, es un campo muy relevante también. Entonces eso te lleva un poco y te conduce hacia otros campos que a lo mejor no habías visualizado en un primer contacto, ¿vale? Pero pues acabas
Acabas terminando ahí. de alguna manera. Y bueno, has comentado el proyecto en el que estás ahora, ¿no? El BioNutest. Sí, yo estoy en el grupo BioNutest, esa es la denominación del grupo. Es un grupo que tiene una amplia carrera en el estudio de la bioaccesibilidad, biodisponibilidad y funcionalidad de componentes y compuestos bioactivos. Y junto con la profesora Amparo Gamero, pues estamos introduciendo una nueva línea para aplicar procesos fermentativos con el fin de mejorar esa biodisponibilidad de nutrientes y también revalorizar algunos subproductos de la industria alimentaria gracias a la fermentación. Entonces estamos introduciendo esa nueva línea que complementa muy bien las líneas del grupo BioNutest y bueno, en eso estamos ya con un par de proyectos, con lo cual pues por ahí vamos. Suena súper interesante, la verdad. Igual te traemos otro programa para que nos cuentes más sobre ese tema. Vale, Ahora que lo sabemos. pues encantada, sí, Por si acaso claro. ya dejo por ahí la inventación. Muy bien, perfecto. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí que sí con el programa de hoy. Bueno, la alimentación es la forma de incorporar nutrientes al organismo, pero más allá de eso también es una forma de disfrute, especialmente a la gente que nos gusta comer, ¿no, Raúl? Sí, la verdad que sí. Por eso cada vez han ido creciendo la cantidad de cocineros y restaurantes que innovan y creando texturas y nuevas formas de consumir alimentos, y la ciencia es la clave para esta evolución. Exactamente. Entonces, de ahí un poco nuestra primera pregunta, que supongo qué relación existe entre la ciencia y la cocina, ¿no? Últimamente estamos viendo eso que comentaba Andrés, esos cocineros. ¿Qué relación existe? Bueno, pues aunque parezca que no, realmente en la cocina hay mucha ciencia. La verdad es que es una actividad que realizamos muy rutinariamente, de forma pues monótona, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cocinar en casa y no caemos en la cantidad de ciencia que puede haber en la cocina. De hecho, el intentar relacionar ciencia y cocina ya viene del siglo pasado, cuando ya algunos científicos empiezan a plantear que necesitamos saber las bases científicas de lo que ocurre en los alimentos cuando les aplicamos calor. Entonces, quizás ese inicio de la cocina molecular, que ahora está tan de moda, pues sea una conferencia que Nicholas Curti, un físico inglés, dio en la Universidad de Oxford, donde dijo que era realmente muy frustrante que supiéramos, por ejemplo, lo que pasaba en Marte, pero no supiéramos realmente lo que pasaba dentro de un soufflé cuando estábamos cocinándolo, ¿no? No sabemos lo que tenemos en casa. Exacto, que era cosas cercanas a nosotros, pues que no sabemos muy bien cómo funcionan. Entonces ese fue el inicio que marcó el hecho de que los científicos realmente empezaran a preocuparse sobre qué era lo que estaba pasando en los alimentos cuando los cocinábamos. Y hay mucho de física y de química en esos procesos. Que es mucho más de lo que vemos. Claro, y entonces eso marca un poco el inicio de la cocina molecular y de que aparezcan pues científicos que traten de explicar todos esos procesos, generar conocimiento, y esos conocimientos sean aplicados por los chefs que hoy sabemos para innovar todos esos platos y evolucionar la cocina en sí. Qué guay. Y hablando un poco también de cocina molecular y todo, ¿qué opinas tú de la alta cocina? Del el tratamiento de la comida, hedonismo. Bueno, a ver, nosotros realmente somos los únicos seres vivos que cocinamos, o sea, que es algo innato, digamos, al ser humano, porque no hay ningún otro ser vivo que cocine. Y yo creo que buscamos también esa evolución de los procesos y el que la comida nos despierte todos los sentidos en general. No buscamos tampoco, sobre todo ahora, el hecho de nutrirnos únicamente, sino que estimule nuestros sentidos. Además, sobre todo en una gastronomía y en una cultura como es la nuestra, sabéis que la cocina pues, tiene un aspecto social muy importante. Sí. Entonces, solemos celebrarlo todo comiendo o cenando o con comida. Lo cual pues hace que tratemos de buscar ese placer innato en esa actividad, ¿no? Y eso pues hace que sea necesario el innovar y el desarrollar nuevos platos y el seguir investigando pues para que el consumidor se sienta atraído. Bueno, y yo te quería preguntar un poco, ya como curiosidad, el tema vemos en los programas de cocina, Masterchef, tal, que utilizan platos o técnicas muy raras. Entonces hemos recopilado una serie de técnicas así que se nos han ocurrido relacionadas con este tema para que nos expliques un poquito de qué trata. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué son los alimentos liofilizados y para qué los utilizamos? Bueno, pues la liofilización es una técnica que permite deshidratar los alimentos, eliminar agua,
pero a bajas presiones, con lo cual nosotros lo que hacemos primero es congelar los alimentos y ese agua en forma de hielo, como estamos trabajando a bajas presiones, puede transformarse en vapor de agua sin pasar por el estado líquido. ¿Esto qué significa? Que el alimento pues, mantiene sus propiedades nutritivas muy bien, su morfología, su color, sus aromas, etc. Y además hemos conseguido aumentar su vida útil porque hemos eliminado agua y entonces no se van a producir determinadas alteraciones que pueden provocar pues, que ese alimento pase a un estado no consumible. Esos alimentos liofilizados vienen muy bien, por ejemplo, para las largas travesías de deportistas de élite, pues en el mar o como alimento de astronautas. Porque son alimentos que ocupan muy poco espacio, se envasan al vacío, se pueden envasar al vacío y los puedes llevar sin que se alteren durante todo el tiempo que dure tu expedición o el viaje al espacio y pues es una forma muy adecuada de transportar alimentos sin que se deterioren. ¿Y es posible que hayamos probado nosotros alimentos liofilizados y no lo sepamos? A ver, los alimentos liofilizados, la única desventaja que tienen es que son bastante caros. Claro. Porque el proceso de liofilización requiere de equipos bastante sofisticados, los profesionales tienen que estar un poco formados y luego son procesos que duran bastante tiempo. Entonces, la mayor parte de alimentos deshidratados que consumimos están deshidratados por otros procesos, no suelen estar liofilizados, pero bueno, hay productos liofilizados que podemos encontrar en superficies comerciales, pero siempre tienen un coste adicional. O sea, que son más caros. Sí, son un poquito más caros. Y hablando un poco también lo que has comentado también de cocinar en bajas presiones, ¿qué es eso de cocinar en bajas presiones? ¿Qué significa eso? Pues significa que reducimos la presión con la que cocinamos el alimento y al reducir la presión lo que estamos disminuyendo es la temperatura de ebullición del agua. Sí. Con lo cual podemos cocinar los alimentos a temperaturas más bajas. ¿Esto qué implica? Que determinados nutrientes que se ven alterados por el calor pues no lo van a estar porque nosotros no utilizamos temperaturas típicas de cocción, pues como en un hervido o temperaturas más elevadas, porque al bajar la presión o cocinar al vacío conseguimos bajar la temperatura del agua, de la ebullición del agua. Podéis encontrar platos cocinados a vacío ahora mucho en restaurantes porque siempre son aquellos platos que señalan como cocinados a baja temperatura. Claro. Carnes a baja temperatura. Decimos, ¿qué significa eso de cómo que cocina a baja temperatura? Pues es eso, es cocina a vacío, a bajas presiones para reducir la temperatura de ebullición del agua y conservar las características organolépticas del alimento. Qué guay. ¿Y eso? Bueno, en un programa previo estuvimos hablando de calidad y seguridad de la alimentación, ¿no? Y estuvimos comentando que es interesante que llegue la comida a una temperatura determinada para que sea segura a la hora de comérnosla, que haya matado todo lo que hay ahí. Efectivamente. Entonces, la cocina a bajas presiones, estás comentando que se cocina a bajas temperaturas, ¿eso es un alimento seguro? ¿O? A ver, es un alimento seguro porque tienes que partir de materia prima que sea segura, ¿vale? Que sea de alta calidad, porque tienes ese riesgo, ¿vale? La cocina a bajas presiones tiene el problema de que no se alcanzan temperaturas óptimas para la destrucción de los microorganismos. Entonces, siempre tienes que estar seguro de que estás trabajando con materia prima de buena calidad. Vale. ¿Y eso se podría hacer en casa? Sí, se puede hacer en casa utilizando, por ejemplo, una yogurtera, que sabéis que mantiene muy bien la temperatura, ¿vale? Y podemos envolver la pieza de alimento que queramos hacer a baja temperatura o bien en papel de film muy apretado, o bien en bolsitas de las que extraemos el aire para trabajar en ausencia de oxígeno. Y controlando la temperatura, pues sumergimos esas bolsitas en agua que pues esté a unos 30-40 grados y así podemos cocinar a baja temperatura. Qué guay. Pues lo podemos probar, sí. ¿Y alguien tiene una yogurtera en casa y lo quiere probar? Bueno, otra cosa muy chula, que a mí me gusta mucho verlo también, es el uso de nitrógeno líquido. ¿Para qué utilizan el nitrógeno líquido? ¿Qué es el nitrógeno líquido? Vale, el nitrógeno líquido es un líquido vaporizable. Entonces pasa de estado líquido a estado de vapor muy rápidamente, ¿vale? Absorbe calor y se vaporiza. Está a una temperatura muy baja, de menos 196 grados, y tiene el efecto de congelar rápidamente cualquier tipo de sustancia o compuesto con el que entre en contacto, ¿de acuerdo? Entonces ahora está muy de moda pues también el uso del nitrógeno líquido porque sobre todo pues como vaporiza tan rápidamente claro, pues, muy visual. Es muy visual y bueno, pero hay que tener en cuenta que hay que manejarlo con cuidado porque te puede producir quemaduras graves igual que si estuvieras trabajando con agua hirviendo. Entonces a nivel doméstico
el nitrógeno líquido pues es un poco complicado de usar, ¿vale? No Lo se vemos... puede comprar el nitrógeno líquido, no tengo ni idea. A ver, yo creo que a nivel doméstico es complicado. En laboratorio, pues tienes que comprarlo a los suministradores específicos, y comprar nitrógeno líquido a nivel doméstico, no sé yo si es sería muy posible. recomendable. Bueno, por si acaso alguien lo quiere intentar, que No sé, que vaya a un laboratorio. que vaya con mucho cuidado, Con seguridad. importante. Otra cosa que a mí me genera dudas es cuando vas al supermercado, que por ejemplo ves sobre todo las carnes que pone en atmósfera modificada, en vacío. ¿Qué significa atmósfera modificada? Vale, la atmósfera modificada son diversas mezclas de gases que se utilizan en envases para potenciar determinadas características del alimento. Por ejemplo, el envasado en atmósferas modificadas suele ser bastante común en los productos de cuarta gama. Los productos vegetales que se venden cortados y envasados, ¿vale? Ese tipo de productos pues tienen una vida útil bastante corta, porque los vegetales pues siguen respirando y sufren fenómenos de transpiración aun cuando están separados de la planta. Sí. Y entonces se envasan en una atmósfera donde se intenta ralentizar esos procesos. Es decir, se juega con las concentraciones de oxígeno, de CO2, de nitrógeno, etcétera, para disminuir los procesos de respiración y de transpiración, y que el vegetal pues pueda durar un poco más. Eso se hace en vegetales. En carnes, por ejemplo, pues se potencia un poco la concentración de oxígeno para mantener el color rojo, etcétera. Es jugar con esa composición de gases en el interior del envase para potenciar y mantener el alimento. Qué guay. Pues sí, la verdad, muy interesante. Y por último, la palabra estrella, yo creo que de la cocina, que Sí, siempre que es que superguay, haces sí, alguna sí. broma con esta palabra, que es la palabra deconstrucciones. ¿Qué es una deconstrucción? Sí, bueno, pues también es muy común, sobre todo en la cocina molecular, el ver los platos con sus ingredientes por separado, ¿vale? Entonces las deconstrucciones realmente es la descomposición de los sabores, integrando nuevas texturas, consiguiendo que un plato común, como puede ser la tortilla de patata, pues esté presentado con sus ingredientes por separado, y aunque luego al final pues te sepa igual, pero te atraiga de otra forma. Es una manera innovadora de presentar platos que pueden resultar más aburridos, entre comillas, y así pues resultan un poco más atrayentes. Qué chulo. Vamos, sí, la verdad. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte del programa, después de hablar un poquito de esta cocina del futuro, ¿no? Sí. Continuamos con algunas dudas de productos, bueno, que tenemos sobre productos tradicionales, que a veces generan confusión, porque parece que no sé, que vayamos al supermercado y lo sepamos todo. Sí, ¿sabes? pero en realidad no. Y luego con algunos productos así un poquito más innovadores que tampoco sabemos muy bien lo que son. Sí, vamos a empezar un poco por los alimentos tradicionales, que es, por ejemplo, a mí me surgen dudas con la levadura, que sobre todo ahora, bueno, antes, hace un año o así, que la gente estaba haciendo pan o lo que sea, tú Bueno, vas sí, al con el supermercado, sí, vas al supermercado y ves como 3 tipos de levadura, uno en nevera, otro fuera. ¿Qué diferencia hay entre cada tipo de levadura y para qué la utilizo? Vale, bueno, pues primero hay que distinguir entre la levadura como organismo vivo y lo que se conocen como levaduras químicas. ¿Vale? Cuando estuvimos confinados, la gente le dio por hacer pan y no había levadura viva en las superficies comerciales, porque pues eso, la gente estaba ahí amasando el pan y tal en casa, y ese es el organismo vivo, ¿vale? La levadura es un organismo que tiene capacidad de fermentar los azúcares presentes en el alimento y genera alcohol y CO2. Lleva a cabo una fermentación alcohólica y genera esos compuestos. Entonces, en el pan es la responsable de que suba la masa del pan debido a la formación de CO2. Otra cosa son las levaduras químicas, donde lo que se hace es mezclar ácidos y bases para llevar a cabo una reacción química que genera gas. Entonces, aquí no tenemos ningún organismo vivo, sino que nos ayudamos de la química para que se produzca la generación de gas. Entonces, para el pan sí que es muy conveniente utilizar la levadura viva, que la puedes ver prensada y en refrigeración, ¿vale? O liofilizada también en polvito. Y pues a lo mejor pues en un bizcocho que quieras porque claro, el proceso de fermentación requiere un tiempo, entonces necesitas que la masa repose para que la levadura pues lleve a cabo su función metabólica y produzca gas, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se utilizan las levaduras químicas porque son más rápidas. Entonces para
que suban los bizcochos, por ejemplo, pues a veces podemos añadir las levaduras químicas que están en sobrecitos, Sí. ¿vale? Y entonces eso genera gas más rápidamente que en un proceso de fermentación que necesitas más tiempo. Entonces, si yo quiero hacer por ejemplo, un bizcocho y utilizo levadura química, ¿tiene sentido que yo deje la masa reposar fuera de la nevera o directamente la meto en el horno sin reposarla ni nada? Hombre, puedes reposarla un poquito, pero no hace falta que esté tanto tiempo como la levadura, reposando como pues si añades levadura viva, que necesita más tiempo. Vale. Pues anotado para el próximo Sí, bizcocho. porque yo una vez hice masa de pizza y le hice con levadura química y eso sabía muy raro. Y dije, Es "Esto que no sé las yo". masas de pan es mejor hacerlas con levadura viva. Sí, luego lo vi claro, la verdad. Pues yo Madre te quiero mía. preguntar un poco sobre un tema que también hablamos aquí en el programa, Sí, en además un programa bastante. anterior. Sí, que es un tema un poquito escabroso, sobre todo hace unos años que tenía muy mala fama, y es el tema de los aditivos. Ujú. ¿Qué son? El uso culinario que le podríamos dar y sobre la pregunta más importante es si los podemos usar en casa. Vale, bueno, los aditivos son, por definición, cualquier sustancia que normalmente no consumimos como alimento en sí, ¿vale? Ni lo usamos como ingrediente característico de la alimentación, pero que añadimos con un propósito tecnológico, pues para que tenga una función específica en nuestro alimento. Hay varios tipos de aditivos. Los hay naturales, que encontramos de forma natural, por ejemplo, la lecitina del huevo, ¿vale? Es un aditivo. Pueden ser colorantes, como los carotenos, o espesantes, como la goma garrofín, que se extrae de algarroba. La vitamina C y la vitamina E, como antioxidantes. Pueden ser también semisintéticos, que pues se parte de ingredientes naturales que se modifican para mejorar sus características tecnológicas, por ejemplo el almidón modificado o la metilcelulosa, o pueden ser sintéticos, cuya síntesis se lleva a cabo de forma química o biotecnológica. Por ejemplo, el ácido cítrico, Sí. que es un aditivo muy utilizado en la industria alimentaria, se puede producir biotecnológicamente con hongos, con biofactorías fúngicas, ¿vale? Y en ese caso pues sería sintético, ¿vale? Pero producido de forma biotecnológica. Pero que sea en función de si es natural, sintético Esa o es la semisintético. pregunta. Son todos seguros. Son todos seguros. Sí. Vale, eso No quería- es uno mejor que otro. No. Son todos seguros porque están todos evaluados, llevan muchísimos controles de calidad y además a las dosis que se utilizan son dosis muy por debajo de las dosis que podrían resultar peligrosas. O sea, te tendrías que comer pues a lo mejor kilos y kilos de aditivo para que tuvieras un efecto perjudicial, ¿vale? O sea, que los aditivos Vale. son completamente seguros. Vale, esto queremos dejarlo claro porque hay mucha gente que dice, no, yo cojo este alimento porque tiene aditivos naturales. Ya, Y como, exactamente. bueno, al final- Se promocionan muchas Sí, marcas así, con aditivos exactamente. naturales. Así que Pues son importante. son seguros porque ya os digo, pasan muchísimos controles y muchos controles diversos y las dosis a las que se usan están muy por debajo de los límites establecidos como tóxicos. Y Perfecto. el tema del uso culinario, porque hemos visto que sí que lo utilizan, que se utilizan a veces este tipo de aditivos para utilizar en la cocina o que no sé, por ejemplo, el tema de la goma garrofín que has comentado antes, Sí, o el vamos, tema sí. de los alginatos también. Claro, sí, Eso. a ver, en el caso de la goma garrofín, por ejemplo, que puede utilizar como espesante, ¿vale? O la propia lecitina del huevo, pues la utilizamos como emulgente cuando hacemos mayonesa, ¿vale? El compuesto que favorece el que la mayonesa ligue, pues es la lecitina del huevo. Entonces, también utilizamos aditivos naturales, aunque no los añadamos como tal. Como no tal. En cocina, ¿de acuerdo? Y luego los alginatos, por ejemplo, los alginatos ahora están muy de moda para las esferificaciones. Otra de las técnicas que no hemos Vale, comentado otra antes, pero también... Técnica de cocina Superguay. molecular, porque pues generan esa estructura que está gelificada por fuera, manteniendo el líquido dentro de las esferitas estas que luego te las comes y resulta tan impresionante, ¿no? Yo lo he visto de aceite de oliva o algo así, creo que en Sí, algún es- restaurante sí, así claro. de alta cocina. Sí. se ve muchísimo. Y hablando un poco también lo que has dicho de emulsionantes, Ujú. que son los emulsionantes, las espumas, cuéntanos un poquito qué es, si lo podemos hacer en casa y cómo lo podemos sí, sí. utilizar. A ver, las emulsiones y las espumas son sistemas dispersos en los que estás mezclando sustancias que son químicamente incompatibles. La mayor parte de las emulsiones en cocina pues son emulsiones donde mezclas agua y aceite. Ya pueden ser agua, o sea, lo que se denominan emulsiones agua-grasa o grasa-agua. ¿Vale? Y las utilizamos muy frecuentemente en cocina, pues la leche es una emulsión, la mantequilla, la nata, la mayonesa, Sí, el ajo sí, aceite, sí. ¿vale? Son emulsiones que utilizamos de forma muy habitual.
Y las espumas también son sistemas dispersos, pero aquí lo que estamos mezclando es aire y agua. Entonces las espumas las solemos hacer con clara de huevo, que al batir incorporamos el aire y entonces generamos esa estructura tipo espuma. Como el merengue, ¿no? Por exacto. ejemplo. Los merengues, todo ese tipo de estructuras son espumas. Qué guay. Bueno, yo también iba un poquito por el tema de lo tradicional, esa combinación de tradicional y nuevo y novedoso. Pero yo te quería preguntar sobre el ajo negro, porque yo lo veo en el Mercadona, no sé lo que es y no sé si eso es un ajo especial, como la cebolla, Yo lo he si es un visto tratamiento especial. en mercaditos de estos que ponen... Te venden, ¿no? Sí, ajo tal, negro, ahí cebolla. que parece que tenga unas propiedades maravillosas, así que cuéntanos un poquito. Bueno, el ajo negro realmente no es una variedad de ajo. Es un ajo que se ha sometido a un tratamiento térmico y a una especie de cocción a una temperatura bastante elevada y a un porcentaje de humedad relativa específico. Entonces lo que consigues es potenciar determinadas reacciones que generan compuestos coloreados, como son las reacciones de Maillard. Y entonces, como se deja durante bastante tiempo cocinándose y con ese tratamiento térmico, pues al final adquiere ese color tan oscuro. Entonces sí que hay estudios sobre que sus efectos beneficiosos en la salud, porque tiene efectos antioxidantes, se potencia sobre todo la producción de compuestos fenólicos y tiene un elevado poder antioxidante mucho más que en el ajo fresco. Entonces se ha descrito pues, efectos, además de los antioxidantes, también inmunomodulatorios, antiinflamatorios, anticancerígenos, antidiabéticos, como protector del sistema digestivo, hepático, cardiovascular, incluso neuroprotector. Pues a comer ajo negro. Entonces, Mucha cantidad. pues parece ser que hay estudios que sí que afianzan el hecho de que tiene esas propiedades beneficiosas. Pero como todo alimento que está cocinado, pues puede que un consumo excesivo también puede resultar un poco perjudicial, en el sentido de que, sobre todo, las reacciones que potencian las características del ajo negro, que son las reacciones de Maillard, pueden desencadenar la producción de tóxicos. Vale, Entonces, siempre una alimentación lo más variada posible y tampoco hacer, pues eso, Centrarnos en comer solo solo ajo comer negro. exactamente lo que es que ahora malo de al repente final. solo comamos ajo negro. ¿no? Y lo más importante, ¿lo habéis probado el ajo negro? Yo sí, pero a mí no me gusta. Yo lo he probado y tiene un sabor mucho más dulce que lo que es el ajo, que es más, tira más así, más azufrado, más picante, ¿vale? Una textura un poquito más blanda. Sí. Yo personalmente prefiero el ajo Yo fresco, también, yo también. pero bueno, es cuestión de gustos. Hay gente Sí. que le gusta más Igual si le pones ese un sabor. poquito a la comida o lo que sea. Claro, Yo lo he sí, probado en imagino plan que lo utilizan, es que directamente. no sé muy bien para qué lo utilizan, claro, no sé, No lo elaborar sé, alguna igual para dar salsa o color algo. también. Está guay. Bueno, y ya pasando a alimentos más nuevos, literalmente nuevos alimentos. ¿Qué es un nuevo alimento? Algunos ejemplos son mejores o peores de los que comemos ahora. Bueno, los nuevos alimentos también están muy de moda. El concepto de nuevos alimentos o de superalimentos. Sí. El superalimento es un concepto que no existe como tal. Y hablamos de eso también. Pero- En los mitos. Pero sí, está muy de moda y realmente un nuevo alimento es todo aquel que no se ha ingerido en la dieta de una forma sistemática, Sí. ¿vale? Entonces podemos incluir, por ejemplo, los alimentos funcionales, que son aquellos pues, que te van, aparte del beneficio que te pueda aportar el consumirlos a nivel nutricional, pues te aportan también un beneficio adicional a la salud. Por ejemplo, los alimentos enriquecidos en omega 3. Sí. Luego tenemos los nutracéuticos, que son tipo complementos alimenticios. O los alimentos probióticos, pues que tienen organismos vivos, que se mantienen vivos al llegar al intestino y entonces favorecen tu microbiota, tienen efectos beneficiosos. Los prebióticos, que sirven también para estimular el crecimiento de la microbiota, por ejemplo, la inulina. Sí. O los posbióticos, que son preparaciones de microorganismos inanimados que pueden beneficiar también a la microbiota del huésped. También, los posbióticos. O sea, que nuevos alimentos. hay Hay muchos, bastantes, sí. ¿vale? Y, Sí, bueno, sí. ¿son mejores? A ver, no son mejores ni peores, son otro tipo de alimentos que podemos consumir pues con nuestros alimentos habituales. Yo, como siempre digo, pues lo mejor es que se consuma que tengas una dieta lo más variada posible, ¿vale? Y que intentes consumir pues todos los tipos de alimentos dentro de lo que te guste, porque pues la nutrición cuanto más variada es mejor.
Bueno, y seguimos con otras preguntas que también nos hacemos, bueno, respecto a la cocina a nivel general de por qué pasa esto, que ni siquiera nos habíamos planteado. Así que, bueno, a mí me llama la atención, estando en la carrera, el tema del microondas, que siempre nos dicen, pon este plato a máxima potencia. A 800 vatios. A 800 vatios, máxima potencia del microondas. Y bueno, descubrimos, bueno, ya cuéntanos un poquito qué es eso de la potencia del microondas, cuéntanos. Bueno, el microondas es un aparato que funciona con radiación electromagnética. Sí, eso también llama la atención. Radiación Sí, electromagnética cuando en mi la casa. gente dice radiación, uy, Dios mío, miedo, ¿vale? No, a ver, la radiación electromagnética es completamente segura. La radiación microondas no es una radiación ionizante que vaya a producirte ningún efecto perjudicial. Y el microondas es un electrodoméstico seguro, completamente. No sé quién dijo, no sé si me lo contaste tú o algo, de una persona que no tenía microondas, o mi hermana fue, que no tenía microondas en su casa por la radiación, porque era peligroso. Mi abuelo, de hecho, no se calentaba nada en el microondas porque le daba miedo. No sé, él decía que le daba miedo y no se calentaba nada en el microondas. Sí, Sí, o sea a ver, es normal que las cosas nuevas pues sí, te generen un poco de suspicacia, ¿no? De decir, bueno, a ver esto cómo funciona. Pero realmente el microondas es seguro, la radiación no sale del aparato. Es que es un poco absurdo que estés utilizando un aparato y que el mecanismo de funcionamiento lo pierdas. Sí. Es como usar una lavadora que perdiera agua por Claro. la puerta, Sí. ¿no? Entonces, por la puerta del microondas no sale la radiación microondas. Vale, Está importante. confinada dentro, ¿vale? Vale. Y por esa parte no hay problema. Y lo único que hace es que provoca el movimiento de las moléculas polares. Entonces, el agua es una molécula polar y cuando recibe la radiación microondas se mueve. Y al moverse choca con otras moléculas y al final ese movimiento se traduce en calor. Y entonces los alimentos se calientan y se cocinan en microondas gracias a eso. Cuando nos dicen pon el microondas a máxima potencia, realmente no están hablando de potencia. El microondas, la radiación es emitida por un componente que se denomina magnetrón. Y esa radiación siempre es la misma. El magnetrón siempre va a emitir la misma cantidad de microondas. Entonces la potencia no tiene nada que ver con que emita más o menos. Es simplemente que tienes ciclos de marcha o de paro. Máxima potencia significa que el magnetrón está siempre emitiendo radiación electromagnética. Y cuando los pones a menos potencia o incluso a la función de congelado, significa que el magnetrón emite radiación, pero luego para que al alimento le dé tiempo a calentarse por conducción. Las moléculas que se hayan calentado puedan transmitir el calor al resto de moléculas del alimento. Luego vuelve a emitir radiación, vuelve a producir esa vibración de las moléculas y ese calentamiento y así consigues calentamientos más homogéneos. Se va calentando también un poquito. O sea, que no poquito. subes en ningún momento la potencia, No. sino simplemente varías a ver qué hace el magnetrón. Exacto. Si se para o sigue en marcha. Si continúa emitiendo o para. Pues, Yo es tengo una pregunta, superinteresante. una curiosidad al respecto. ¿Por qué no puedo meter una cuchara en el microondas? Madre Es mía. una pregunta también. El otro día me pasó que se metió un bol de estos que pone no meter en el microondas y de repente empezaron a salir rayos dentro y yo no. Claro, O sea chispas, que- sí. sí, o sea Claro, que porque ¿por qué? la radiación microondas es reflejada por los metales. Entonces, claro, si metes un elemento metálico en el microondas, la radiación lo que hace es ir rebotando y pues al final, sobre todo, con una cuchara no pasa tanto porque no Sí. tienes tantos bordes, pero con un tenedor Sí. sí que pasa que surgen chispas porque el movimiento de los electrones entre las púas del tenedor pues hace que al final se vean chispas. Madre mía, qué miedo. ¿Vale? No Pero- metéis un tenedor en el microondas. Ni nada metálico, no, por compuestos favor. metálicos solo en el microondas no, igual que enchufarlo solo sin nada, Sí. ¿vale? Siempre tiene que haber algo dentro del microondas que absorba la radiación, porque si no, pues el electrodoméstico se puede estropear. Bueno, Anotado. vamos a pasar sí, apunta, al siguiente tema. Yo también, cuando estábamos estudiando la carrera, me llamó la atención el tema de la fritura. Porque cuando estás estudiando nutrición, siempre te suelen decir cocina con poco aceite, o utiliza poco aceite para, o poca grasa para. Entonces yo lo que hacía era poner un culito de aceite en la sartén y darle vueltas al nugget si me quería hacer un nugget. Entonces mi pregunta, quiero que nos expliques un poquito el tema de la fritura y cómo hacer una fritura de forma correcta. Vale, la técnica de fritura es una técnica que emplea grasa para cocinar. Entonces vas a tener los alimentos con una incorporación de grasa y por tanto un incremento calórico, pero es una técnica que bien realizada pues no tiene que suponer ningún problema siempre y cuando pues esté sano y no te importa, o sea, no pase nada que comas fritos, Sí. ¿vale? Pues al contrario de lo que pensamos, realmente las frituras,
cuanto más cantidad de aceite, mejor. Es lo que se denomina fritura profunda. Las correctas frituras, el alimento tiene que estar completamente sumergido en aceite. Las frituras superficiales, que son las que hacemos en sartén con poco aceite, pues el problema es que el aceite se degrada más. Y hacer una fritura con un aceite que está degradado pues no es muy adecuado. Entonces siempre es más recomendable el hacer las frituras con bastante volumen de aceite y que todo nuestro alimento esté cubierto. Si el aceite es de buena calidad, luego escurre muy bien del alimento, ¿vale? Porque es un aceite que no es viscoso, que no se pega, y luego con un papel absorbente podemos absorber todo ese exceso de aceite que pueda haber y comernos el alimento pues en buenas condiciones. O sea que es justo al contrario de lo que al principio se piensa, porque se piensa al revés, justo. Exacto, sí, pero el problema es que el aceite se degrada más en una fritura superficial, entonces puede transferir pues algunos compuestos perjudiciales en el proceso al alimento. Entonces, ¿podría reutilizar yo el aceite de la fritura si hago una fritura profunda? Sí, claro, dependiendo también del tipo de aceite que uses y de su resistencia. Los aceites de oliva, por ejemplo, son mucho más resistentes que los aceites de semillas. Pero puedes reutilizar el aceite siempre que esté bien filtrado y bien conservado, en oscuridad, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el de oliva lo puedes reutilizar 3-4 veces y el de semillas un poco menos, pues 2-3, ¿vale? Pero sí, se pueden reutilizar. Eso es importante. Y Sí, un poco... la verdad que sí, porque para gastar menos, ahora que yo me acabo de mudar, gastar lo mínimo posible. Y un poco también hablando del tema de frituras, el air fryer, que ahora está como súper de moda. Hace poquito me preguntaba una amiga, ¿el air fryer qué tal? ¿Es peor? ¿Es mejor? Todo el mundo lo compra, pero ¿es peor para el alimento? ¿Qué beneficios tiene, entre comillas? Entonces cuéntanos un poco qué es y si es tan guay como la gente dice. Vale, bueno, son freidoras de aire que trabajan con aire caliente, generando corrientes de convección, que son lo que realmente cocina el alimento. Entonces serían como hornos, pero más pequeñitos, donde la temperatura pues asciende un poco más y además como son recintos más pequeños, pues no tardan tanto en calentarse como un horno. Pero realmente no se lleva a cabo una fritura porque no se trabaja con grasa, se trabaja con ese aire caliente, con esas corrientes de convección. Son adecuadas, vas a tener el alimento sin ese aporte calórico que te proporciona el aceite, pero no vas a tener exactamente la misma textura, porque pues, la textura de los alimentos fritos es una textura que se debe a las características del proceso. Pero bueno, ahora está muy de moda, por eso, para evitar también ese exceso de calorías que te puede aportar la fritura. O sea que si no tienes un air fryer aún, pon una en tu vida. porque yo por lo menos a mí me encanta. Lo puedes meter todo en la air fryer. Sí, es maravilloso. Así pero que... es eso, como si estuvieras en el horno, solo que en un recinto más pequeñito. Qué guay. Vamos a pasar un poquito a curiosidades en los alimentos, que muchas veces te habrás preguntado por qué ocurre lo que ocurre en los alimentos y cómo se elaboran algunos productos en la propia industria, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es eso que le ha salido a mi caldo cuando lo he enfriado? Porque esa capita que la habéis visto muchos, que queda flotando, por ejemplo, en la sopa cuando la meto en la nevera después de haberla sacado, ¿eso qué es? Bueno, a ver, pues podemos encontrarnos con una capa de grasa, que la grasa tiene una densidad inferior a la del agua y por tanto siempre va a quedarse arriba, o pueden ser también gelatinas, que al enfriarse pues sabéis que cambian la textura y se solidifican, y entonces también podemos tener esas gelatinas que se han formado por hidrólisis del colágeno, por desnaturalización del colágeno durante el proceso de formación del caldo. Entonces pueden ser esas cosas y vamos... No. Puedes eliminarlas por si no te gusta el aspecto o quieres, por ejemplo, desgrasar el caldo, ¿vale? Pues eliminas esa capita de arriba y ya está, pero vamos, no hay ningún problema. No pasa nada. No. O sea que si caliento otra vez el caldo y lo muevo un poquito, ya no me tengo que preocupar de nada. Claro, se disuelve, claro, tanto la grasa como la gelatina, claro. Perfecto. Bueno, ahora últimamente también está el tema de los olores y sabores nuevos sobre todo yo he visto papas. Conozco mucha gente fan de estas papas de diferentes sabores, sabor jamón, pollo, huevo frito, paella incluso también. ¿Por qué nos recuerdan a cosas? ¿Y cómo puede oler y saber a algo, por ejemplo, a jamón o a huevo frito, a la puntilla del huevo frito sobre todo? Además que es literal. ¿Por qué? Bueno, eso se trata de adicionar compuestos aromáticos. Porque el sabor es una cosa que no solamente influye el sentido del gusto, sino también el sentido del olfato.
y cuando tú haces que un alimento huela a algo o tenga sabores a algo es porque estás adicionándolo sobre todo con compuestos aromáticos. Entonces lo que haces es realizar un extracto de la materia prima original que quieras incorporar esos aromas, y entonces eso es lo que añades en el alimento. Entonces, por ejemplo, si quieres aroma a vainilla, pues haces un extracto de vainilla y obtienes la vainillina, que es uno de los aromas principales de la vainilla. O en el caso del peculiar aroma o sabor a huevo frito, pues lo que se hace es utilizar dextrosa, glutamato monosódico y extractos de levadura que generan ese sabor. Entonces se trata de adicionar el producto con una serie de extractos para recordarte ese sabor o aroma. Qué guay. La verdad que sí, lo que pasa es que a mí me da un poco de cosas, sobre todo la de huevo. No sé si la habéis probado. A la mí de me huevo. encanta. Es que ¿sabes? encanta? La han clavado. Mira, sí, por eso la han clavado. Yo cuando me la como digo, no, por favor, esto no Es maravilloso. Claro, luego están los gustos del consumidor, claro. Y antes has comentado una cosa importante, has dicho la palabra paella. Aquí en Valencia, que siempre estamos, eso no es paella, eso, o la paella la hago aquí y luego la hago en Madrid y no me sabe igual. ¿Eso por qué es? ¿Cómo se hace la mejor paella y por qué la paella de Valencia es diferente a la del resto de España? Bueno, eso tiene que ver un poco con las características del agua que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que son aguas muy duras. Entonces, para determinadas cosas nos fastidia un poco porque para el cocinado de las legumbres pues tardamos más en cocinarlas, pero para las características de las paellas pues parece que va mejor. El hecho de que estemos en una zona de aguas duras implica que son aguas que tienen mucho contenido en calcio y magnesio. Entonces, esos componentes lo que hacen es impedir que las paredes celulares de los cereales o de los vegetales pues se rompan y se ablanden durante el proceso de cocción, ¿vale? Porque se quedan adheridos a uno de los polisacáridos que forma la pared celular de estos ingredientes, y entonces impide que se rompa y que entre el agua para ablandarlos. Entonces tardamos más en cocinar las legumbres o el arroz, etcétera, que por ejemplo en Madrid, donde el agua es muy blanda, no tiene iones calcio y magnesio, y entonces los vegetales se ablandan antes. ¿Qué pasa? Que si empleamos en Madrid los tiempos de cocción para el arroz que empleamos aquí, pues al final en Madrid nos sale un arroz totalmente blando. No, pastoso. Pastoso y con unas características que no son las que nos gusta apreciar en una paella. Entonces, por eso hay mucha gente que es de Valencia y que vive en Madrid y que hay veces cuando viene a visitar a la familia se lleva garrafas de agua a Madrid para hacer paella. El coche lleno de Tanto garrafas decir de agua de Madrid y mira, ahora se la llevan de Valencia. Exactamente. Pues algo bueno tendría que Pero tener. es por eso, porque se trata de aguas duras que pues dan otra textura al arroz un poco diferente. Y mejor, es importante decir. Y mejor la pero, paella de por ejemplo, Valencia. el es mejor. cocido sale mejor en Madrid que aquí. Ya, bueno, claro. Entonces, Bueno, yo tengo muchas veces dudas que a priori parecen dudas tontas o de cajón y que nunca nadie te ha explicado. Parece que ya hayamos nacido con algunas formas de hacer las cosas en la cocina y cuando preguntas por qué se hace así, dicen pues porque se ha hecho toda la vida. Sí, yo he escuchado a gente buscar tutoriales en YouTube de cómo hacer pues, cosas que parece a priori muy sencillas, como Sí. cómo freír un huevo, ese tipo de cosas. Sí, yo hace poco vi un vídeo en relación a la siguiente pregunta de una chica que no sabía hacer pasta y le dijo a su padre, ¿cómo hago la pasta? Y dijo, uy, pues como siempre, echando agua, aceite y luego echas la pasta. ¿Cómo es la mejor manera de hacer la pasta? ¿Se echa el aceite en el agua? ¿Dónde se echa el aceite? Cuéntanos. bueno, la pasta hay que hacerla siempre desde agua hirviendo. Entonces, cuando ya hierva el agua, entonces metemos la pasta, porque a nosotros lo que nos interesa es ablandar la pasta, pero sin que pierda excesivamente sus nutrientes. Entonces, cuando tú introduces un alimento en agua hirviendo, se produce la desnaturalización de las proteínas y, sobre todo en la superficie, pues crean una especie de capa protectora que evita, en el caso de la pasta, por ejemplo, que se pierda mucho almidón en el líquido de cocción o que la pasta gane demasiada agua, que tampoco pues, es lo esperable. Entonces siempre es recomendable que la pasta la hagas desde caliente, desde agua caliente. Luego, hay mucha gente que le echa aceite al agua para evitar que se pegue. Sí. A ver, la pasta simplemente con el borboteo del agua hirviendo es suficiente para que no se pegue. Si le echas aceite, lo que pasa es que vas a crear una capa de grasa y luego cuando le pongas la salsa no va a impregnar tan bien la pasta y va a resbalar. Entonces no vas a tener la adquisición de las características de la salsa por parte de la pasta. Entonces se recomienda que no le pongas aceite. Vale. O sea, anotado. El aceite al agua, no. Exactamente. No.
¿Y la sal cuándo la echamos? Y la sal sí que la puedes poner en el agua, ¿vale? Con la sal vas a favorecer que la desnaturalización de las proteínas se haga antes. Sí. Y además, pues vas también a incorporar el sazonado de una forma homogénea a la pasta. Entonces sí que puedes añadir sal. Vale, sal sí, aceite no. Exacto. Importante, anotado. Anotado. Yo últimamente también me estoy yendo cada vez más al tema, bueno, se está poniendo de moda también, Sí. un poco yo sigo esa corriente, el tema de las hamburgueserías o de sitios para hacer carne, que unas las hacen aplastadas, otras de no sé qué, otras te la dejan medio crudas, otras te la dejan medio hechas, y yo siempre la quiero bien hecha, y entonces me cuesta mucho encontrar el sitio donde me la hagan bien hecha y que quede a gusto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago, ya no la hamburguesa, sino en general, cómo hago la carne perfecta para que me quede bien hecha, pero sin que me quede seca como una suela de zapato? Bueno, el punto de la carne también depende del consumidor. Hay quien le gusta vuelta y vuelta, hay quien le gusta muy hecha. Pero ante todo, para que no pierda jugosidad, la carne siempre la tienes que hacer a temperaturas altas, sobre todo por lo que hemos comentado antes, porque entonces la superficie, la desnaturalización de las proteínas se produce de forma adecuada y además se potencian reacciones como Maillard, que generan compuestos que están muy implicados también en la jugosidad percibida por nuestras papilas gustativas. Y además, pues tienes que evitar, por ejemplo, eso de aplastarlo. Aplastar la carne, pues lo único que haces es que facilites la salida de jugos. Y entonces eso también seca la carne. Con lo cual hay que evitar pincharla, aplastarla, salarla, por ejemplo, después, al final, no antes ni durante el cocinado, porque al poner sal también favoreces que salgan los jugos. Con lo cual, para mantener la jugosidad, siempre cocinar a temperaturas altas y, por ejemplo, no salar o no pinchar o aplastar la carne. Perfecto, Vale. pues. Sí. Pues me lo apunto para la próxima vez que la haga en casa. Sí, yo también, porque lo primero que hago es chaparla. Y otra pregunta que tenía es el tema de los tipos de corte en la carnicería. Porque yo voy a la carnicería y veo 1000 tipos de corte, no sé para qué se utiliza ninguno. Entonces siempre cojo, pues al final acabas cogiendo el lomo, el corte de ternera que dices, ¿cuál quieres? Pues ese de ahí, ¿qué carne elijo y para qué plato? Bueno, las carnes pueden tener más o menos tejido conjuntivo. Entonces, los cortes tiernos que se definen son cortes de zonas del animal donde no hay mucho tejido conjuntivo. Pues, por ejemplo, la espalda, o sea, zonas donde realmente no hay mucha actividad. Y entonces no hay tanto tejido conjuntivo. Con lo cual, depende también del tratamiento culinario que quieras darle a la carne. Si tú quieres hacer un asado que se trabaja a temperaturas altas, pues siempre es más recomendable que los cortes sean tiernos, porque son tratamientos culinarios donde las temperaturas son altas y los tiempos de cocinado son cortos. Con lo cual, no va a dar tiempo a que, por ejemplo, el colágeno, que forma parte del tejido conjuntivo, se transforme en gelatina y aporte jugosidad. Entonces, siempre para esos tratamientos culinarios escogemos los cortes tiernos. Pero si queremos hacer cocciones tipo guisados o estofados, que son cocciones denominadas mixtas y que implican temperaturas más bajas pero tiempos de cocción más largos, sí que podemos escoger cortes que son más duros, que tienen más tejido conjuntivo, más colágeno y que vamos a tener el suficiente tiempo de cocción para transformarlo en gelatina y conseguir aportar esa jugosidad. O sea que Pues- para hacer un guisado tendría que coger el que tiene más tejido conjuntivo, ¿no? El que tiene visualmente tal, y para hacer, pues, por ejemplo, la carne a la plancha o el asado que comentabas, mejor lo más tierno que vea Más de la tierno, carnicería. sí. Ujú. Vale, pues otra cosa anotada. Ahora pasamos también a trucos de cocina de que mucha gente, a mí sobre todo me hacen falta. Por ejemplo, vamos a empezar por uno que me surge, todos los días surge en mi casa, cómo pelar los huevos duros. Porque, o sea, yo pelo los huevos duros y me llevo medio huevo. Tengo que pelar 2 huevos para comer uno entero. Entonces, ¿cómo pelamos los huevos duros para no llevarnos pues todo el huevo? Bueno, lo mejor para pelar los huevos duros es cuando acabes de cocinarlos, antes de enfriarlos, los cascas un poco y luego ya los enfrías. Entonces, al cascarlos, rompes la cáscara, dejas que haya un sitio de entrada para el agua fría y entonces al enfriarse el huevo internamente se contraerá y se separará mejor de la cáscara, con lo cual lo podrás pelar mejor. Vale. O sea que los cascamos, agua Sí. fría y luego ya Y trabajamos luego ya, con exacto, ellos. ya los peláis. Vale. Pues un poco lo que comentabas de los huevos duros, a la hora de hervir el agua, a mí me pasa muchas veces que pongo el agua a hervir, me voy a hacer lo que sea y cuando vuelvo está el agua Y con el por toda la fuego. cocina. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué hago para que no se me salga el agua hirviendo de la olla? Claro, para que no salga el agua. Pues, a ver, no la tapes del todo, por ejemplo, ¿vale? Si vas a usar una tapa, pues no, que no esté la tapa completamente dentro de
o sea, encajada en la olla. Puedes colocar incluso una pinza de ropa que pues genere ese hueco o espacio entre la tapa y la olla. ¿Da igual de madera o de plástico? Hombre, mejor de madera. Vale. Pues no, por si acaso había dudas. Mejor de madera. De madera. También incluso he visto muñequitos que pues son así tipo gracioso, que parece que se estén asomando a la olla y que se colocan ahí también para pues hacer ese tope. O colocar incluso sin tapa, pues una cuchara de madera que actúa como una barrera entre los borbotones que se producen del agua y frena la intensidad del burbujeo y entonces no se te desparrama el agua si te vas. Sí, claro. Ese es el problema. Porque no te vayas, que luego te puedes quedar sin agua. Exacto. No irse. Pues yo también quiero otro consejo sobre cómo no llorar cortando cebolla, porque yo soy súper sensible y cada vez que lo corto, de hecho, no corto cebolla porque es que es imposible. O sea, luego estoy 5 minutos llorando. Así que, ¿cómo hacemos para no llorar? Sí, es muy típico, ¿vale? Porque cuando cortamos la cebolla se producen una serie de compuestos volátiles que son irritantes. Entonces llegan a la mucosa de tu ojo y te irritan y entonces el ojo empieza a llorar para limpiar esos compuestos, ¿vale? Ese tipo de compuestos se genera porque hay una reacción enzimática que lo produce. Entonces, lo que podemos hacer es controlar la actividad de la enzima, es decir, actuar de manera que evitemos que esa enzima produzca esa sustancia volátil irritante, y esto se consigue, por ejemplo, congelando la cebolla 15 minutos antes de cortarla. Porque la estamos manteniendo en un ambiente frío y los enzimas necesitan una temperatura bastante elevada para poder llevar a cabo su actividad. Si están sometidos a bajas temperaturas, se ralentiza o frena su actividad y entonces no tendremos tanta producción de esa sustancia volátil cuando cortemos la cebolla. Vale, o sea que si planeamos hacer una tortilla de patata con cebolla, sin cebolla, la metemos primero en la nevera y luego la... Exacto, la enfriáis un poco, sí. Perfecto. Pues vamos a pasar ya al último consejo de esta parte, que es un poco la excusa de no cocinar pescado, que es no cocino pescado en mi casa porque huele mucho. Entonces ¿cómo puedo yo reducir ese olor del pescado a la hora de cocinarlo o previamente cocinado? Otra vez, de nuevo, estamos con las sustancias volátiles, ¿vale? Que son percibidas por el olfato. Entonces, la principal sustancia que es causante del olor a pescado es la trimetilamina. Y esta sustancia, si entra en contacto con otras sustancias ácidas, pues pierde la volatilidad. Entonces, sabéis que con el pescado se utiliza mucho el limón. Sí. Pues el limón es muy apropiado porque elimina un poco el olor a pescado al neutralizar ese compuesto volátil, esa trimetilamina, disminuir su volatilidad y evitar que pues, llegue a nuestras fosas nasales. Así que utilizando limón pues es muy apropiado para evitar ese olor. Perfecto. Un poco ya para ir terminando el programa, nosotros aquí en este programa somos muy dados a hacer listados y listados de cosas o consejos, 9 consejos para. Entonces nuestra pregunta ya estrella es eso, que nos des, pues en este caso no va a ser consejos, pero va a ser un ranking de cuál es la mejor técnica culinaria y sobre todo cuál es, bueno, en función de las características que tú quieras, en salud, sabor, lo que quieras. Bueno, a ver, yo creo que todas las técnicas culinarias son apropiadas porque en eso está la variedad también de nuestra cocina. Es cierto que hay algunas pues, que son más recomendables dependiendo de tu estado de salud que otras. Pues, por ejemplo, los hervidos son técnicas culinarias que favorecen mucho la digestibilidad de los alimentos, no aportan calorías, entonces para regímenes hipocalóricos pues, son adecuados. Pero, por ejemplo, la plancha también es una técnica culinaria adecuada si queremos no incorporar muchas calorías en el alimento. Las frituras, pues sí, estamos trabajando con técnicas que aportan calorías, pero si tu estado de salud es adecuado, pues también puedes llevar a cabo frituras que siempre y cuando las técnicas sean pues bien empleadas y no generen productos tóxicos, etcétera, etcétera. Luego hay técnicas también muy importantes que cocinan el alimento en sus propios jugos, como por ejemplo el papillote, que es una cocción que se lleva a cabo en el horno, pues con los alimentos en paquetitos, con lo cual tienes el cocinado de alimentos en su propio jugo. Y el microondas también es adecuado porque también conserva los jugos del alimento y también puede resultar una técnica rápida. Entonces, todas tienen sus ventajas
y sus inconvenientes. Entonces, establecer un ranking, pues no, a mí no me gusta hacer rankings, pero bueno, pues también depende de tus gustos y de tus necesidades por salud, porque hay veces pues que hay técnicas que por salud no son recomendables, por ejemplo. O sea, que nos envíen cada uno su ranking. Pues sí, Sí, claro, no, que puede cada dejar en uno los comentarios de haga la su ranking publicación también. El ranking. Y por último, si quien nos está escuchando esto, que seguro que sí, quiere informarse de más, nosotros queremos informarnos de más, dinos recomendaciones de pues dónde mirar más información de técnicas culinarias o dinos. Bueno, hay un libro que aunque es muy antiguo, es muy didáctico, que es el libro de José Bello Gutiérrez, de Ciencia y Tecnología Culinaria, que se puede consultar. Luego están uno de los libros publicados por Harold McGee, que es uno de los cocineros moleculares, que se llama La cocina de los alimentos, o los libros de Hervé Tisch, otro cocinero molecular, otro químico francés, por ejemplo, Los secretos de los pucheros, La cocina y sus misterios, Cacerolas y tubos de ensayo. Son algunos de los libros que resultan interesantes para leer. Y luego, pues ahí yo creo que ahora las distintas plataformas de televisión que tenemos ofrecen mucha variedad de programas sobre cocina, aparte de los típicos programas que conocemos todos sobre concursos en cocina, que nos enseñan también distintas técnicas y platos, etcétera. Pues hay series y documentales que hablan un poco de esa interacción entre cocina y ciencia o de los cocineros moleculares. Por ejemplo, en Netflix está Chef's Table, que es una serie documental que habla de distintos cocineros moleculares, de sus técnicas, de su historia y cómo han llegado a donde han llegado. O también hay un documental de la BBC, Chef vs. Science, donde se observa o se intenta comparar la cocina tradicional con la cocina molecular entre un chef y un científico, elaborando los mismos platos. Y cada uno a su Exacto, modo, ¿no? y cada uno a su modo. El que sabe de forma tradicional y el otro que aplica Efectivamente, la ciencia. sí, Qué también bueno, es ¿no? interesante. Pues lo dejaremos también en un post de Instagram por si la gente quiere mirarlo. Sí, exactamente. Claro. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Mónica, por venir. ¿Te ha gustado? ¿Has estado a gusto? Sí, la verdad es que sí. O sea, al principio estaba un poco nerviosa, pero nada, todo ha transcurrido muy, muy natural y muy. La verdad es que os felicito por el programa y muy agradecida de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. O más agradecidos nosotros porque hayas venido. Y ya te dejo la proposición del principio del programa otra vez. Yo, siempre que viene alguien al programa, lo invito para una siguiente vez, por si acaso, digo yo qué sé, me lo guardo. Pues sí, y encima se nos han quedado algunos temas en el tintero, o sea que pues nada, que estás invitado otra próxima vez. Bueno, pues y si quieres decir alguna cosa, te dejamos a... Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto cuando queráis que vuelva, pues nada, estoy dispuesta a participar. Nada, es una experiencia la verdad que muy, muy enriquecedora y nada, y agradeceros vuestro trabajo y vuestro esfuerzo por trasladar a la sociedad pues estos conocimientos en nutrición que muchas veces pues son necesarios. Y nada, por mi parte felicitaros y daros las gracias. Muchas gracias. Bueno, ya nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Mónica, una vez más por acompañarnos en el programa de hoy. Recordad que podéis escucharnos cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Hora o también en Spotify y iVoox buscando Paterna Hora Radio y los capítulos de Nutromi Radio. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Raúl como R. San Pedro Nutri y a mí como Nutromiciclo. Y al Instagram del programa nuevo, recordamos que es nuevo, Nutromi Radio, donde encontraréis mucha más información sobre nutrición. También queremos dar las gracias al realizador técnico Álvaro González. Hasta la semana que viene.